A continuar entonces con la combinación de funciones. Y para hablar de la combinación de funciones, entonces tenemos unas transformaciones que llaman transformaciones rígidas, porque las curvas van a tener la misma forma después de la transformación. Entonces, primero las traslaciones. Entonces acá dice que tenemos una función f y una constante c, ¿sí? Que la c es un número positivo, un número real positivo. Entonces, ¿cómo es la gráfica de f de x más c? Entonces es desplazarla. La vamos a desplazar c unidades hacia arriba. ¿Sí? Si es más c. Entonces, si yo tengo esa función, pues cuando la desplazo c unidades, entonces esa función nos va a quedar por acá. Entonces, si es c unidades, por ejemplo, la voy a desplazar acá, la voy a desplazar 4. Entonces, todos los puntos los voy a desplazar 4 unidades. Entonces, miren que todos estos puntos los voy a desplazar 4 unidades. Entonces, vamos. Y la gráfica no va a cambiar la forma, ¿no? Acuérdense que estos son bosquejos. Entonces, no esperamos que esto tenga que quedar perfectos. Entonces, ahí sería, esta sería f de x más c. ¿Sí? ¿Qué pasa si es f de x menos c? Pues la desplazamos hacia abajo c unidades. Entonces, la desplazamos también c unidades hacia abajo. Entonces, cuando la desplazamos hacia abajo, entonces vamos a desplazarla hacia abajo 3. Entonces, acá por acá, y vamos mirando, es como contando las cuadrículas, ¿no? Entonces, acá sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Y entonces esta sería por acá, y esta sería por acá. Y vamos a desplazarla, entonces me queda acá. Esta sería f de x menos c. Vamos a desplazar hacia abajo. Ahora, miren aquí cómo está f de x más c, pero está por dentro con la x en el argumento. Entonces, la vamos a desplazar también c unidades, pero hacia la izquierda. Entonces, la vamos a desplazar c unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues esta hacia acá c unidades. Entonces, por ejemplo, la voy a desplazar 3 también. Entonces, esta me queda por acá. Entonces, si esta la desplazo 3, nos da por acá. Esta entonces me queda acá, ¿cierto? Esta me queda por acá. Entonces, miren que la curva nos va quedando así. ¿Sí? Y todas las voy a desplazar 3 unidades. Y entonces esta nos va a quedar por acá. Entonces, esta sería f de x más c. ¿Sí? Y si es f de x menos c, entonces ahora va a ir desplazada hacia la derecha. Miren que se desplaza con signo contrario. Si es menos c, a la derecha; si es más c, a la izquierda. Entonces esa, cuando la desplazo hacia la derecha, entonces la paso para acá. Voy a desplazarla para que no se me trastorne ahí, entonces voy a desplazar a 4 unidades. Entonces 4 por acá. ¿Sí? Y entonces esta, si la desplazo 4, nos queda por acá. ¿Sí? 4 unidades la estamos desplazando. Esta nos queda acá, por acá. Esta con 4 nos queda 1, 2, 3, 4. Y entonces
podríamos decir que nos queda entonces acá una, dos, haz por acá, entonces es más larga. Y entonces esa sería cuando la desplazo hacia allá, es f de x menos c. ¿Sí? Entonces miren cómo la desplazamos, vean. Esta fue hacia la izquierda, que es cuando es f de x más c. Esta es a la derecha, que es cuando f de x menos c. Esta es hacia arriba, cuando la c está por fuera, o sea, es a toda la función, a la y. Y esta es f de x menos c, que es hacia abajo. Y entonces la función que estábamos desplazando era esta función, ¿sí? Esa curva. ¿Listo? Entonces, esos son los desplazamientos o traslaciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, dependiendo de ese valor de c que vamos a agregar, bien sea a la función o al argumento, a la x. Las reflexiones, ahora, ¿qué es una reflexión? Pues una reflexión es ¿qué? Es colocar un espejo sobre uno de los ejes. Entonces, si yo le coloco el menos por fuera a la función, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando le coloco el menos a la función, lo que estoy cambiando es todos los y, o sea que los y positivos se vuelven negativos y los negativos se vuelven positivos. ¿Eso qué significa? Que voy a reflejarla respecto a x. ¿Sí? Y si le colocamos el menos a la x, entonces lo que estoy cambiando es los x positivos por x negativos y los x negativos por x positivos, o sea que la voy a reflejar respecto a y, ¿sí? Voy a reflejarla, a voltearla, colocar un espejo en y y aquí colocar un espejo en x. Entonces, si tenemos esa función, y vamos a graficar primero menos f de x, la voy a reflejar, ¿cierto? En el eje x. Entonces, ¿cómo nos queda cuando la reflejo en el eje x? En el eje x. Entonces, mire que me queda, este puntico me queda por acá. Este puntico nos queda acá, ¿sí? Eso nos va quedando entonces así. Y entonces nos queda esa función así. Nos quedaría así. Entonces, esta es menos f de x. ¿Sí? Miren, esta es menos f de x. Teniendo en cuenta que esta es f de x, ¿no? Entonces, listo. Ahí la estoy reflejando respecto al eje x porque el menos está por fuera de la función. O sea que los y positivos se convierten en y negativos. ¿Sí? Por eso estos y positivos se convierten en y negativos. Y estos y negativos se convirtieron en y positivos. Por eso me queda acá. Listo. Ahora, ¿cómo es f de menos x? Entonces, ahora los x positivos se convierten en x negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora me va a quedar es por acá, ¿cierto? Y nos queda así, este pedazo nos va a quedar acá, y este pedazo de acá, ¿cierto? Nos va a quedar allá, entonces esto nos va a quedar por acá y acá. Entonces, miren cómo nos queda esa función. Esta sería f de menos x. O sea, le estoy haciendo esto. Es como si le colocáramos un espejo acá de doble cara. Entonces, si yo coloco un espejo acá y esto lo miro en el espejo, me queda acá. ¿Cierto? Un espejo plano. Y esta parte azul, si la miro en el espejo ahora por este lado, me queda allá en el otro lado. Entonces, esas son las reflexiones
y estas son las traslaciones. Eso se llaman transformaciones rígidas porque la curva no cambia su forma. Bueno, listo. Entonces esas son las transformaciones. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con las transformaciones no rígidas. Entonces dentro de las transformaciones no rígidas tenemos los estiramientos y las compresiones. Estirar, comprimir. Estirar, comprimir, ¿no? Entonces tenemos, si es una función y C es un número real positivo que el cero no, o sea, de cero abierto a infinito. Entonces la gráfica D. Entonces vamos a mirar qué pasa con la gráfica de G cuando yo tengo a la función y la multiplico por esa constante C, pero esa C es mayor que cero. Entonces, como C es mayor que cero, perdón, mayor que 1, como C es mayor que 1, entonces la voy a estirar. Entonces, estirar lo voy a representar de esta forma. La voy a estirar verticalmente. Verticalmente la voy a estirar. ¿Y por cuánto la voy a estirar? Por el factor C. Por el factor C. O sea, voy a coger los Y y los multiplico por esa misma C, cuando C es mayor que 1. ¿Qué pasa si C es menor que 1? Entonces, si C es menor que 1, lo voy a comprimir verticalmente. Entonces, mire cómo represento esas flechitas, que quiere decir que comprimo verticalmente, pero también en ese caso por el factor C. O sea que a la Y la voy a multiplicar por C, pero como C es menor que 1, como un medio, como un tercio, como 3/4, como un cuarto, al multiplicarlo por ese número, las Y se van a disminuir, entonces por eso se va a comprimir. Eso es verticalmente. Ahora, ¿qué pasa horizontalmente? Acuérdense, horizontalmente es todo lo que le hagamos a la X. Entonces aquí a X la voy a multiplicar por C, pero C es mayor que 1. Ojo, como es mayor que 1, entonces el factor es 1 sobre C. Pero como C es mayor que 1, y yo multiplico es por 1 sobre C, entonces eso se va a comprimir. Se va a comprimir horizontalmente porque tengo el factor 1 sobre C. Y aquí también es el mismo factor. El factor 1 sobre C. Pero como el factor es 1 sobre C y C es menor que 1, como un medio, entonces si C es menor que 1, el factor es 1 sobre C, entonces me queda 1 sobre un medio que sería 2. Entonces, ¿eso qué hace? Eso estira. Estira. Aquí comprime y aquí estira, ¿no? Estira horizontalmente. Cuando tengo Cx, pero el factor es 1 sobre C. Luego, y si es 1 sobre C, pero C es menor que 1, entonces eso estira. Listo. Entonces, vamos a mirar por ahora, a partir de esta función, por ejemplo, vamos a hacer estos dos primeros. En esta función, f de 3x y 3f de x, para que vean la diferencia ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es f de 3x? Entonces, aquí lo buscamos. 3 sería un número mayor que 1, ¿cierto? Eso es mayor que 1. La c es mayor que 1. Entonces, el factor es 1 sobre c, sería un tercio. O sea que a la función en x la voy a multiplicar por un tercio, o sea que la voy a comprimir. Entonces, ¿qué pasa? Este número, este en x, que sería 3 unidades, va a pasar acá. ¿Sí? Y este en 3 unidades va a pasar por acá. Y entonces esos punticos todos los voy a dividir en 3. Entonces este me va a quedar, si yo lo divido en 3, me queda por acá. Y así sucesivamente voy a colocar y los uno y me queda esto así. Este puntico me va a quedar por acá. Y entonces miren lo que me queda. Esa sería la función f de 3x con azul. Ojo, esa es la función que estoy haciendo con azul. Entonces voy a colocarle a esta función por acá. Esta es f de 3x, ¿no? Esa función, esta. Esa es f de 3x. Y
3f de x ahora es la función, pero f de 3x, perdón, 3f de x con c mayor que 1. Sería esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Estirar. La voy a estirar por 3. Al estirarla por 3, verticalmente, entre este punto, al multiplicarlo por 3, me queda por acá. Este puntico me queda por acá. Aquí me queda este mismo punto, porque eso es 0. Si lo multiplico por 3 da 0. Y lo mismo, me van a quedar esos 3. Entonces, miren que ahí la estoy estirando. ¿Sí? Y entonces, esta es 3f de x. Miren cómo la estiró. ¿Sí? Estirada verticalmente, la otra fue comprimida, vean, horizontalmente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces cómo la estira, que es la verde, y la comprime f de 3x, la comprime horizontalmente. Ahora miremos estas dos. A partir de esa, 1/2 de f de x. Entonces, 1/2 de f de x sería la c menor que 1. Como la c es menor que 1, ¿cierto? La c está por fuera, el factor es el mismo, o sea, 1/2. Entonces voy a comprimirla verticalmente, miren, verticalmente. Entonces, si la comprimo verticalmente, ¿por cuánto la voy a comprimir? La voy a comprimir por 1/2, ¿cierto? Entonces, si la comprimo verticalmente, nos queda por acá, y este punto nos queda por acá, bien. Ahí la está comprimiendo. Esta sería entonces 1/2 de f de x. ¿Sí? Y f de 1/2 x, entonces miren que esto es horizontalmente, y si es horizontalmente con c menor que 1, el factor es 1 sobre c, y 1 sobre c sería 2, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Como el factor es, si es menor que 1, el factor, ¿dónde está? Ah, es este, perdón, es este, ¿sí? Que es menor que 1, entonces las tira horizontalmente. ¿Por cuánto? Por 1 sobre c, que sería 2. Entonces, la función la voy a estirar por 2. Al estirarla por 2, miren, me queda acá, y este me queda por acá, y nos queda así. Este quedaría por acá, y este nos queda acá. Y entonces, miren cómo quedó estirada. Ah, pero perdón, porque acá la que estoy estirando es la función f, que es la negra, ¿no? Entonces, esta me queda es acá y por acá. Entonces, ya les coloco el nombre. Esta verde sería f de 1/2 x. ¿Sí? Y la azul, entonces coloquémoslo acá abajo, es 1/2 de f de x. ¿Sí? Entonces ahí está, estirada horizontalmente y comprimida verticalmente. La diferencia cuando le coloco 1/2 por fuera a 1/2 adentro. Ahí tenemos entonces las combinaciones no rígidas, porque es que ahí sí estamos cambiando la forma de las curvas, ¿cierto? Porque las estoy estirando, comprimiendo, estirando, comprimiendo. Esas entonces son las transformaciones no rígidas. Bueno, entonces vamos a hacer estas dos gráficas utilizando las transformaciones que acabamos de mencionar. Entonces tenemos esta.
f de x igual a menos 2 raíz de x menos 1 menos 1. Pero vamos a hacer el dominio, el rango, los cortes antes de graficarla, ¿sí? Para después mirar a ver si de verdad nos queda bien la gráfica. Porque si hacemos primero la gráfica y luego buscamos dominio, rangos a partir de la gráfica, nos podemos equivocar en la gráfica y también nos equivocamos con el dominio y el rango. En cambio, tenemos que hacerlo de forma analítica. Y para eso, pues todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el dominio. El dominio, esto es una raíz cuadrada. Necesito acá que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Entonces, para que x menos 1 sea mayor o igual a 0, entonces x debe arrancar desde 1, ¿cierto? Desde 1 a infinito. Vamos ahora a hacer el rango de una forma, de forma intuitiva. Entonces, ¿cómo hacemos el rango? Es rango. ¿Sí? Teniendo en cuenta que todos sabemos que si yo aquí en esta raíz cuadrada, acá en esta x, le doy estos valores. ¿Por qué estos valores? Porque esos son los valores que al reemplazar acá, esto me da un número positivo. ¿Sí? Desde 1 en adelante. Con el 1 me da 0. 1 menos 1, 0. Listo. Pero cuando le doy un número mayor que 1, esto me va a dar positivo y la raíz cuadrada de ese positivo es un positivo. Luego sigue siendo de 0 a infinito el resultado. ¿Cierto? El resultado de adentro es un número de 0 a infinito. Pero con la raíz sigue siendo de 0 a infinito. Cuando lo multiplico por 2 sigue siendo de 0 a infinito porque 2 por 0, el número menor es el 0. Y si yo lo multiplico por 2 sigue dando 0, ¿cierto? Pero cuando le coloco el menos, ahora ya no son los positivos, sino los negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango son los negativos hasta el 0. O sea, de menos infinito hasta 0 ahora. Con este menos me da de menos infinito hasta 0. Y si a esos números de menos infinito hasta 0 les resto 1 a todos les voy restando 1, ¿cierto? Entonces, desde menos infinito, si yo le resto 1, pues va a arrancar desde menos infinito también. Pero, ¿qué pasa cuando llego al 0? El 0, si le resto 1, pues me da menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango va desde menos infinito hasta menos 1. Ese sería el rango, ¿cierto? Ahora, listo. Vamos a hallar los cortes. Entonces, para hallar los cortes, siempre hacemos el corte con X de primero. ¿Y el corte con X qué hacemos? Entonces escribimos menos 2 raíz de X menos 1 y lo igualo a 0. Entonces miren que aquí estoy buscando números de X, el número de X, de tal forma que esta operación me dé 0. Entonces analizamos lo siguiente, vean. Si yo aquí meto cualquier valor de estos, ¿sí? Cualquier valor que metamos acá, ¿qué pasa? El resultado me da de menos infinito a menos 1, o sea que nunca va a dar 0, porque es que el rango es de menos infinito a menos 1, por eso es que es importante hallar el dominio y el rango. Si yo meto acá los números de 1 a infinito, el resultado de esto siempre me da un número de menos infinito a menos 1, quiere decir que nunca me da 0, o sea, ¿qué pasa? Quiere decir que X no existe en ese caso. O sea que no hay ningún valor de X que el resultado me dé 0. O sea que no tiene cortes con X. Ahora, con Y. Entonces ahí sí reemplazamos la X por 0, la reemplazamos y resulta que me da lo siguiente. ¿Sí? Ah, y el 2 acá, por acá se me olvidó colocar el 2. Y entonces si reemplazo el 0, resulta que 0 menos 1 me da menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 no se puede. Pues la X no puede ser 0, ¿por qué? Porque es que el dominio es desde 1 a infinito. O sea, estamos mirando también lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tampoco Y existe en ese caso. O sea, que no tiene ni cortes con X ni cortes con Y, porque aquí me daría la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora vamos a mirar, entonces, cómo nos queda esa gráfica haciendo esas transformaciones.
Entonces vamos a mirar cómo nos queda esa gráfica. ¿Sí? Entonces tenemos la gráfica, primero que todo, de raíz de x. Entonces la gráfica de raíz de x, que más o menos es un bosquejo, y la tenemos así. Esa es la raíz de x. Esa raíz de x. ¿Qué vamos a hacerle a esa raíz de x ahora? Entonces vamos a ir por pasos. Menos 1. Entonces si revisamos las traslaciones horizontales, menos 1 es correrla a la derecha una unidad. Entonces la corro y cuando la corremos a la derecha, entonces me queda por acá. Me quedaría así, cuando la corro 1 a la derecha. Listo. Eso es lo único que se le hace a la parte horizontal, ¿cierto? Horizontalmente a la X solamente 1, es lo que me dice ahí. Luego, ¿qué hacemos? Este menos 2. Voy a hacer las dos de una vez, pongan cuidado. Menos 2. ¿Qué es el menos 2? La reflexión primero, el menos. El menos es voltearla respecto a X. La volteo, pero cuando la volteo, de una vez la multiplico por 2. Entonces, ¿cómo nos queda esa gráfica? Pues miren que este punto cuando lo volteo me queda acá, pero si lo multiplico por 2 me queda por acá. Este punto me queda donde mismo, ¿cierto? Porque ahí la lleva de 0. Si la multiplico por menos 2, vuelve y me da 0. Este puntico lo multiplico por menos, me queda acá, y cuando la volteo me queda por acá. Entonces, miren cómo queda multiplicada de una vez por menos 2. ¿Sí? Esta es multiplicada de una vez por menos 2. Esta. Ahí tenemos multiplicada por menos 2. Este es el 1, ¿no? Acordémonos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora la desplazamos 1 hacia abajo, la trasladamos. Entonces, me queda por acá, y este baja, pero no voy a rayar la pared. Y me queda hacia allá. Entonces, este puntico sería menos 1. Entonces, miren la curva, cómo nos queda, ¿no? Esa es la curva. Esta es f de x, que es esta función. Y esa f de x, ¿qué tiene? Mire, tiene dominio de 1 a infinito. De 1 a infinito. Tiene rango de menos infinito a menos 1. No tiene cortes con x porque no corta acá. Y tampoco tiene cortes con y. Entonces ahí tenemos esa función. Miren cómo nos quedó. Ahí está. Desplazada 1 a la derecha. Reflejada en x y alargada de una vez por 2. Y luego desplazada 1 hacia abajo. Entonces esa sería la función. Listo. Entonces esa es eso. Aquí hicimos todas las transformaciones posibles. Vamos a mirar ahora cómo transformamos eso. Pero volvemos a lo mismo. Primero el dominio. Entonces, el dominio. Entonces, acuérdense que para el dominio, porque aquí, ¿qué resolvíamos? La desigualdad x menos 1 mayor o igual que 0. El dominio aquí sería 1 menos 2x mayor o igual a 0. ¿Sí? Y cuando resolvemos ese dominio, cuando resolvemos eso, hay que, entonces, si la resuelven, que es lo que ya se trabaja en desigualdades, ¿cierto? Este 1 pasa para allá negativo, pero como este me quedó menos, multiplico por menos 1, cambia la desigualdad, entonces me queda 2x menor o igual que 1, y el paso es 2 a dividir, entonces me queda que x es menor o igual a 1/2. Quiere decir que el dominio es de menos infinito hasta 1/2. ¿Sí? ¿Cuál es el rango? Vamos a hacer el análisis para el rango, igual que acá. Entonces aquí, si yo reemplazo aquí valores de este dominio, pues esto me va a dar
un número positivo, ¿cierto? Desde 0 a infinito, o sea, un número no negativo exactamente. Y a ese número no negativo, cuando le saco la raíz cuadrada, pues vuelve y me da un número, a ese número positivo al sacar la raíz cuadrada, vuelve y me da otro número positivo. Sigue siendo positivo o no negativo, o sea, de 0 a infinito. Es que cuando digo no negativo, estoy incluyendo el 0. Y si digo positivo, no incluyo el 0. Entonces, por eso es los positivos más el 0 o los no negativos de una vez. Entonces, este sería un número no negativo, o sea, incluyendo el 0 hasta infinito. Y si a esos números les resto 3, quiere decir que al 0 le resto 3, entonces me queda desde menos 3 a infinito. Ese sería el rango, ¿sí? Ahora sí vamos a hallar los cortes. Entonces, el corte con X. El corte con X. Miren que el corte con X es buscar la X de tal forma que el resultado me dé 0. ¿Sí es posible ahí? Sí. ¿Por qué? Porque los resultados de esta función arrancan en menos 3. Luego quiere decir que pasa por 0. Quiere decir que sí hay un valor de X que hace que esto me dé 0. Entonces lo vamos allá. Entonces, despejamos 3 para acá y me queda que la raíz es igual a 3 y luego le vamos al cuadrado. O sea que me queda 1 menos 2x igual a 9. ¿Cierto? Primero el 3 para allá, que pasa a sumar, y luego le voy al cuadrado, entonces aquí se va la raíz porque el cuadrado queda por fuera, y 3 al cuadrado a 9. Y al despejar ahí la X, acá me queda 8, aquí me queda 9 menos 1, 8, al multiplicar por menos 1 me da 2x igual a menos 8, o sea que x es igual a menos 4. Este es el corte con X. Y ahora el corte con Y. Miremos a ver si sí tiene. Entonces, el corte con Y, si reemplazo por 0 la X y luego le resto 3, ¿cuánto me da eso? 2 por 0, 0, 1 menos 0 da 1, raíz de 1 es 1, menos 3, me da menos 2. Este sería el corte con Y. Entonces, vamos a mirar si gráficamente de verdad esto me coincide, ¿no? Vamos a mirar esa gráfica. Pues listo. Arrancamos de la raíz. Ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué siempre raíz? Porque es que con la raíz es muy fácil, sí se puede dar uno cuenta, o sea, es fácil de observar cuáles son las transformaciones, ¿sí? Entonces, tenemos la raíz que es por allá, la raíz, ¿sí? Listo. A esa raíz, ¿qué le vamos a hacer? Ojo, horizontalmente vamos a hacer primero el desplazamiento. Y ese desplazamiento dice que es 1 positivo. 1 positivo es correrla hacia la izquierda. Entonces, si la corro hacia la izquierda, nos queda por acá. ¿Cierto? Entonces, la corro 1 hacia la izquierda. ¿Sí? Listo. Y miren ahora lo que vamos a hacer. Entonces, la corrí 1 hacia la izquierda. Entonces, miren que aquí quedó en menos 1. Ahí quedó en menos 1. ¿Sí? Que la corrí 1 hacia la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren este menos 2. Menos 2. El menos en la X lo que hace es que voltea respecto a Y. O sea que este pasaría para acá. ¿Sí? Y este queda ahí mismo. Pero de una vez voy a hacer esta E2. Ese 2 es un número mayor que 1. Y como es un número mayor que 1, pero se lo estamos aplicando es a la X, el factor es 1 sobre 2. O sea, un medio. Quiere decir que esto la volteo y la comprimo por un medio. Entonces, esta me queda acá. ¿Sí?
O sea, la volteo y me queda por un medio. Por ejemplo, este cuando lo volteo, miren dónde me queda. Si lo volteo, me queda por acá. Pero si la comprimo por un medio, me queda acá. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aquí vale la primera, en la primera que era la raíz cuadrada de x, cuando vale 4, vale 2, ¿cierto? Vale 2. Luego la corrí para acá, entonces cuando vale 3, vale 2. Entonces aquí podríamos decir que con 3 vale 2 acá con esta, ¿sí? Pero cuando la volteo, entonces con menos 3 vale 2. Entonces con menos 3 vale 2. Pero ahora como la reduzco a la mitad, entonces me queda por acá. Entonces la gráfica, miren cómo nos queda. La gráfica nos queda así. Miren cómo está quedando. ¿Qué hicimos ahí? Ojo. Primero la desplazamos, luego la reflejamos respecto a Y y de una vez la comprimimos por 2. Entonces miren cómo quedó. ¿Sí? Esto lo volteo y lo comprimo. Miren, este lo volteé y se comprime. Este por acá lo volteé acá y luego lo comprimí a la mitad. Y por último, la bajamos 3. Entonces, al bajarla 3, nos quedaría 1, 2 y 3. Esta, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y así la vamos entonces bajando. Y entonces, ¿cómo nos queda la curva? Todas las bajo 3. Pues miren cómo nos queda la curva. Queda de esa forma. Cuando la bajo 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Miremos el dominio. El dominio de menos infinito hasta un medio. Aquí quedó menos 3, ¿cierto? El rango de menos 3 a infinito. El corte con X. Por acá entonces sería menos 4. Y el corte con Y, menos 2. Y entonces esa sería la función. Esta es la función, ¿no? Esa sí sería la gráfica de la función. Ahí tenemos entonces cómo hacemos las transformaciones, miren que ahí encontramos traslaciones, reflexiones, alargamientos. Acá lo mismo, ¿cierto? Miren, aquí fue una traslación, una reflexión, una compresión, porque ahí comprimimos, y otro desplazamiento también vertical. Entonces ahí tenemos las transformaciones que vimos entonces en la combinación